vemos el mensaje de solidaridad del patriarca ortodoxo ruso Kirill, que dice que el Papa Francisco fue muy cercano con las personas más sufridas y necesitadas, que para los cristianos de todo el mundo tenía un especial significado su aspiración de mostrar su solidaridad con quienes más sufren. La principal institución del Islam sunita en el mundo, que es Al-Azhar, lamentó la muerte del Papa Francisco, lo describió como un símbolo de la humanidad. También vimos a la máxima autoridad chiita en Irak y una de las más destacadas del Islam, que es el Ayatolá Ali al-Sistani, que también expresó sus condolencias. También está el patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa en Estambul, que dice que Francisco era un amigo leal y que siempre lo va a recordar. Y le menciono estos nombres tan importantes de otras religiones, de otros credos, para justamente preguntar cómo hizo Francisco para convertirse en ese conciliador interreligioso. Porque se dio cuenta que Jesús era mucho mayor que el cristianismo, que el amor de Dios es mucho mayor que una religión. Y por eso para él negar las demás religiones, ¿no? Que sean partícipes de la revelación divina, para él se convirtió en algo totalmente indefensible. Y por eso vimos esa atracción que él tenía por esos pueblos. Visitaba África, no negaba las religiones indigenistas, no negaba lo que estaba pasando en África con los africanos y sus religiones tribales. Era un hombre, no negaba el Islam. Creo, si no tengo entendido, le lavó los pies a musulmanes en Roma. En otras palabras, era un hombre que se daba cuenta que el amor de Dios no tiene límite. Él hablaba mucho de se opuso a la teología de exclusión, a la teología y al dogma como un arma para excluir, para castigar a las personas marginadas. Y probablemente a mí que esto lo llevó a una posición donde se dio cuenta que el amor de Dios lo abarca todo. Hay un teólogo católico que se llama Karl Rahner, que estoy seguro que influenció a Francisco, donde Rahner se da cuenta de que hay cristianos anónimos en todo el mundo, que el amor de Cristo está en todo el mundo y todos somos partícipes de ese amor. Para ponerlo así, él nunca lo dijo, pero yo me atrevo a interpretarlo. Todos, de cierta manera, participamos de la gracia de Jesús y todos, de cierta manera, somos parte de las bendiciones que Dios nos da a través de Jesucristo. Y para mí ese es el mensaje que le lleva a todos, sean musulmanes, sean africanos, sean indígenas latinoamericanos, sean homosexuales, sean mujeres divorciadas, hombres y mujeres. Todos estamos bajo la bendición de Jesucristo. Y eso es lo que este hombre trató de vivir. Él se veía a sí mismo no como un sumo pontífice, no se veía a sí mismo como el Papa, se veía como simplemente un obispo, simplemente un siervo de Dios. Y estamos viendo en estas últimas rituales que él mismo autoriza, que no quieren ser enterrados en pompa y circunstancia. Quieren que este sermón que está predicando en su propia muerte, que todos veamos que el cristianismo es servicio, es amor, es compasión, es apertura. Y este hombre lo vivió en carne y nos ha dado un gran regalo con sus últimas instrucciones. Hablemos de un tema que tal vez no es tan conocido y no ha llamado tanto los titulares en el mundo, y es el acercamiento que tuvo el Papa Francisco con China, una gran potencia que ha sido de alguna manera relegada porque también hay unas denuncias sumamente graves de abusos a los derechos humanos en las fábricas, con trabajadores, con minorías. Y la Santa Sede y Beijing no mantenían lazos diplomáticos desde 1952, pero sabemos que en China hay entre 8 y 12 millones de católicos que se dividen entre la iglesia patriótica y la iglesia clandestina. La iglesia patriótica, que es controlada por el gobierno, y la clandestina, que es fiel al Vaticano y de alguna manera también ha sido hostigada por ello. El Papa Francisco logra acercarse al gobierno de Beijing y con un acuerdo desde 2018 permite que se acuerden estos nombramientos de obispos, lo que antes era visto como una injerencia. ¿Cómo lo logra? Mira, yo creo que esto es un logro importantísimo. El gobierno chino, fíjate, ellos quieren nombrar, por ejemplo, al sucesor del Dalai Lama. Ellos quieren controlar a Tibet, ya lo controlan, ¿no? Políticamente, pero querían controlarlo religiosamente también. Este papa lo que ha hecho, de hecho, el gobierno chino ha negociado algo increíble. No, queremos autonomía, queremos independencia del gobierno. Estos prelados no van a responder al gobierno chino, van a responder a Jesucristo y va a responder a la Iglesia Católica. Esto es un logro tremendo. Quiero poner en perspectiva que Francisco tiene la historia de su lado.
en la Edad Media, emperadores querían controlar a la iglesia, querían nombrar a los sacerdotes, hasta querían apoderarse del papado, pero la iglesia resistió esos embates, esa intrusión, esa interferencia o injerencia de los gobiernos en la Iglesia Católica. Este Papa ha sido un embajador de los cristianos y protegerlos a todos, cristianos y no cristianos. En África, en Gaza, tú dijiste en tu comentario, él hasta llega a un punto donde casi compara lo que está pasando en Gaza como característica de genocidio. Este hombre no tenía pelos en la lengua para defender al marginado, defender al vulnerable, defender al atacado, y él no tenía miedo de confrontar a ningún gobierno, como el gobierno de China, como los gobiernos africanos. La única debilidad, si me permites añadir, en que yo no voy a hacer una nota crítica, que esa valentía que él demostró hacia el presidente Trump, que hasta cierto punto le dijo, usted no es un cristiano porque usted es antimigrante, la cultura suya es una cultura de la muerte. Palabras valientes. Lo que le dijo a los chinos, lo que le dijo en África, lo que le dijo a los musulmanes, hay que proteger a los cristianos que están siendo asesinados en el Medio Oriente por musulmanes radicales. Eso es mucha valentía. Pero en cuanto a Ucrania, no se atrevió a acusar a Putin de ser el que es el agresor en la iglesia. Y me preocupa que usted mencionó, la relación con Cirilo. Todos que en el occidente sabemos que Cirilo era simplemente una extensión de Putin, un propagandista y probablemente hasta miembro de lo que llamamos el aparato de seguridad de Rusia. Así que me preocupa que quizás por respeto y amistad con Cirilo, este Papa no se atrevió a tomar una posición mucho más valiente que la debe haber tomado vis-a-vis Ucrania y vis-a-vis Rusia y Putin. Y lo mismo pasó aquí en las Américas. No tuvo, me parece a mí, la verticalidad, perdón, estoy siendo crítico, de decirle a Chávez lo que él está haciendo con el pueblo venezolano no es justo, de decirle a los cubanos de que también están haciendo lo mismo, que hay que liberalizar, que hay que democratizar, que hay que crear instituciones democráticas y abiertas y pluralistas. Este Papa en ese sentido, valentía con Trump, pero no tuvo valentía con Chávez y no tuvo valentía en el caso cubano tampoco y en el caso ucraniano. Me duele decirlo, pero en honor a la verdad no podemos tapar el sol con un dedo. Pues, señor